Y me encanta mucho esa canción que dice: tú puedes tener una Navidad todos los días, porque el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. El nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y nosotros vemos que Jesús vino a la tierra, pero Él tuvo que venir como humano, como hombre, 100% hombre, 100% Dios. No simplemente pudo haber llegado con sus 30 años, bajado de una nave o de un cometa o de un carro de fuego, como habla en la Biblia, a la tierra. Él tuvo que nacer como hombre. Y yo cuando era niño preguntaba a mi madre y no podía entender mucho, y decía: mamá, pero Dios no es todopoderoso. Él es sí. Entonces, ¿por qué Dios simplemente de un día para el otro no dijo: a partir de ahora perdono los pecados de toda la humanidad? Y yo le preguntaba y no podía entender. ¿Por qué Dios tuvo que venir a la tierra? Porque quiero que leamos eso en San Juan capítulo 1, que no solo era el Hijo de Dios. En la Biblia está escrito como Hijo de Dios para que la gente pueda entender. Pero Jesús era el propio Dios que vino a la tierra. Y Juan capítulo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nosotros vemos en toda la Biblia que no hay tres dioses. No hay un Dios Padre, no hay un Dios Hijo y no hay un Dios Espíritu Santo. Hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Entonces aquí la Biblia dice que Jesús es Dios. No era como Dios. Jesús no era parecido a Dios. Jesús no fue la primera creación de Dios. Jesús es Dios. Y aquí dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Cuando aquí habla el mundo, no es el mundo planeta Tierra, es el universo. Dice aquí el versículo 14: y aquel verbo, ¿cuál era el verbo? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de su gracia y de verdad. Entonces aquel verbo vino, habitó entre nosotros. Y eso es lo que yo preguntaba a mi mamá: mamá, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que venir a la tierra, nacer como humano, morir por mí y por toda la humanidad? Él no es todopoderoso porque simplemente no perdonó de hoy para mañana el pecado de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y también la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es vida eterna. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, si alguno tiene una deuda de $10,000 en el banco, no puede llegar al banco y decir: señor gerente del banco, ¿te puedo pagar con esa cajita de Kleenex? Va a decir: no, tu deuda es $10,000. No puede pagar con otra cosa. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. La única manera de alguien pagar por tu pecado, por mi pecado, era haciendo ¿qué? Muriendo en tu lugar, muriendo en mi lugar. Pero nosotros vemos algo muy importante. La Biblia, cerca de 25% de lo que tú tienes escrito aquí es profético, son profecías. La Biblia es el único libro que tiene profecía y que se cumplieron al pie
de la letra. Pero yo quiero compartir algo que estuve leyendo y me impactó mucho acerca de las probabilidades que se cumpla alguna de las profecías. Cuando habla de probabilidad, es un cálculo matemático que se hace para estimar qué posibilidad de un suceso puede haber. Aquí yo tengo una moneda. Esa moneda tiene cara y cruz. Si yo tiro esa moneda para arriba, como hace el juez del fútbol, ¿no? Para ver quién sale primero con la pelota, él pregunta, ¿tú qué quieres? Cara, el otro cruz, tira para arriba y sale algo. Esa es la probabilidad de ¿cuánto? De 1 entre 2 o 50%. Aunque quizá yo pueda tirarla 2 veces seguida y salir 2 veces cara, o 3 veces seguida y que salga 3 veces cara. Pero antes de tirar la moneda, yo tengo una probabilidad de 50% de que salga cara o cruz. Un gran matemático, quiero que ponga el PowerPoint, por favor. Un gran matemático llamado Peter Stoner, profesor de ciencia y matemática de Westmont College. Él hizo cálculos de probabilidad y él sacó la conclusión. Estamos hablando de un tipo doctorado, no es un charlatán, un tipo que tiene respaldo científico de todo eso. Él dice que para cumplir solamente 8 profecías de la Biblia, de Jesús, la probabilidad es un número de 10 elevado a 17, que sería ese 1 con montonera de 0 atrás, que es el número 1 acompañado de 17 0, que el número es 100 cuadrillones, creo, si no me equivoqué. Y el próximo, si cumpliera 16 profecías, la probabilidad sería del 10 elevado al 45. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me dice cómo se llama este número? Yo no lo supe. Y creo que ni Google puede responder qué número es ese. Si Jesús hubiera cumplido solo 16 profecías, la probabilidad sería esa, de que cumpliera. Y si Jesús cumpliera 48 profecías, la probabilidad sería esa. ¿Alguien me ayuda a decir cómo se llama este número? No, imposible. Entonces, pero Jesús cuando vino en su primera venida a la tierra, no cumplió solo 8 profecías, no cumplió solo 16 profecías y no cumplió 48 profecías. Cumplió más de 300 profecías. Y algunos dicen 345, otros dicen 360. Y el promedio de los teólogos es que Jesús cumplió 360 profecías. ¿Cuál sería la probabilidad si en 48 profecías este número? ¿Cuál sería la probabilidad si aquí fuera 360 profecías? Es una probabilidad totalmente nula. Y cuando nosotros vemos los matemáticos, cuando la probabilidad llega a ser, ponga el PowerPoint anterior, cuando la probabilidad llega a ser el número 10 elevado al 50, se dice ya que es una estadística 0. Se dice que es una probabilidad imposible de que se suceda. Ellos dicen que es un argumento científico antrópico. ¿Qué significa eso? Significa que si ese evento llega a pasar, es un evento totalmente es milagroso, es un evento sobrenatural, es un evento totalmente sobrenatural. Entonces la Biblia, 25% de tu Biblia es profética. ¿Y a qué vengo con eso? Jesús cumplió todas las profecías en su primera venida. No quedó ninguna sin cumplir. ¿Qué significa eso? Que Él va a cumplir todas las profecías en su segunda venida. Yo le pregunto, ¿tú conoces esa profecía? ¿Tú conoces lo que dice acerca de la segunda venida de Cristo? Bueno, Jesús predicaba mucho de eso. Tú puedes leer Mateo 24, ahí habla
un resumen de mucha profecía. Entonces, y ese matemático también dice que si esa probabilidad cayera de cumplir toda la profecía en un día específico, que la mayor de las profecías se cumplieron el día que Jesús murió, él llega a concluir que es casi imposible calcular las probabilidades de que ese evento suceda. ¿Por qué? Porque si fuera a caer en varios años es una cosa, pero si cayera en un solo día dice que es casi imposible calcular eso. Entonces Jesús cumplió con todas las profecías en su primera venida y Él también va a cumplir con todas en su segunda venida. Amén. Y ese fue un evento pero tan importante que cambió el calendario. Hoy día estamos en 2019, después de Cristo. Y antes de Cristo ya se pone antes de Cristo. Entonces fue un evento tan importante que mudó hasta el calendario universal. Ahí yo noté, tú lo tienes en tu renuevo, algunas profecías. La primera dice, y eso servirá de señal. ¿Qué señal? Dice que Jesús nacería de una virgen, de la Virgen María. Entonces, eso antiguamente era inconcebible. Hoy día, y de algunos años para acá, cerca de 20 años para acá, eso es posible, porque se puede sacar un óvulo y un esperma, fecundar en laboratorio, se llama fecundación in vitro, y se puede poner a una virgen, y esa virgen sin tener relaciones puede nacer un bebé. Eso se hace mucho en ganadería, ¿no? FIV y transferencia de embriones. De una vaca poder sacar, yo soy veterinario, por eso hablo, de una vaca poder sacar, no sé, 20, 30, 50 hijos en un año. Pero en esa época era inconcebible. Pero lo más importante, que fue concebido del Espíritu Santo, no fue concebido de hombre. La Biblia dice que era una virgen, y esa sería la señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y eso fue profetizado como 700 años antes de su venida. Y también dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Puedes tener una Navidad todos los días, porque Dios está con nosotros ahora todos los días. ¿No? Entonces nosotros vemos otra profecía, dice, un niño nos es nacido. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuevamente le digo, aquí no dice, y se le llamará su nombre admirable, consejero, o como Dios, o como Padre. Dice, será Dios fuerte, será Padre eterno y será el príncipe de paz. Cuando habla la Biblia, Jesús antes de ir al cielo, Él dice así, y yo les envío otro consejero. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué dice otro consejero? Porque Él era el primero, como dice acá. Entonces también hubo el cumplimiento del Señor. Aquí nosotros vemos en el libro de Lucas, abra su Biblia, el libro de Lucas, es muy interesante, me encanta este libro, aunque nosotros no podemos decir este sí, este no. Toda la Biblia inspirada y útil para nosotros, para redarguir, para enseñar, para instruir, ¿no? Lucas capítulo 1. El capítulo 2 habla del nacimiento de Jesús. Para empezar, Jesús iba a nacer en un lugar que se llamaba Nazaret. Iba, porque él vivía ahí. José, María vivía en Nazaret, por eso es llamado Nazareno. Pero justamente cuando la Virgen María estaba cerca de dar la luz, aquí dice que Augusto César mandó empadronar a todo el mundo y mandó hacer un censo.
Y en ese censo ellos tenían que ir a Belén. Y cuando ellos van a Belén, mire lo que sucede. No, versículo 4, Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Cuando habla de desposada, él aún no vivía con ella. Él no vivía con ella, solo estaba desposado. Y aquí dice: aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nosotros vemos que cuando José y la Virgen María están llegando a Belén, buscaron muchos hoteles y no había lugar. Buscaron pensión y no había lugar. Y llegaron a la casa de alguien y el tipo dijo: mire, no tengo lugar, pero puede ir. Es muy lindo decir pesebre. Me acuerdo cuando era niño, hasta hoy me encantaba ver el arbolito de Navidad con los animalitos al lado. Era muy lindo un pesebre. Es muy lindo decir manjedora, ¿sí se dice? Manjedora, donde pusieron a Jesús. Jesús nació en un corral, mejor diciendo. Para que tú entiendas, en un corral, ¿dónde estaban los animales? Y cuando habla dónde pusieron a Jesús, pusieron paja, quizá una tela encima, y lo pusieron encima del comedero de los animales, a donde ponían la comida de los animales. Jesús no nació en versos de oro, Jesús nació pobre, humilde, como dice la palabra. Y también la Biblia profetiza que él debería nacer en Belén. Y fue por eso que Dios planeó todo, que el propio gobernante Augusto César convocó un censo. Y ellos tuvieron que ir, no sé si tuviera de 8 meses quizá, subirla en un burrito y llevarla a Belén, porque debería nacer ahí. Pero mire lo que sucede, sigue adelante, dice: los pastores que estaban en aquella región velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:9 para adelante. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si tú pudieras guardar en tu corazón simplemente esa última parte de este versículo: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es el Salvador? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Señor. Y cuando habla el Señor, él está hablando Señor de todo el universo. Y aquí dice, siguiendo eso, esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En otra palabra, acostado en un corral. ¿Cómo huele un corral? Solo quien es ganadero o va al campo sabe muy bien de eso. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: imagínense esa experiencia. Imagínense si tú estuvieras pastoreando los corderos hoy día y se te apareciera delante de tus ojos una multitud de ángeles celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Imagínense si tú pudieras tener esa experiencia. Y aquí sigue diciendo: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, acostado en el corral. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Todos se maravillaron. Y aquí nosotros podemos ver algo muy importante, que ellos fueron y adoraron a Dios. Cuando nosotros saltamos Apocalipsis capítulo 5, nosotros podemos ver que en toda la Biblia solamente se permite adorar a Dios. Pero nosotros vemos que cuando Jesús nació, una hueste de ángeles celestiales se presentaron en la tierra adorando ¿a quién? Al niño Jesús. ¿Adorando a quién? A Emmanuel. ¿Adorando a quién? Al Dios con nosotros. En Apocalipsis 5 me encanta este pasaje también. Versículo 9 dice: y cantaba un nuevo cántico. Aquí habla que en el cielo, delante del trono de Dios, había multitud de personas cantando. Y aquí dice, cantaba un nuevo cántico. Esa es una palabra profética, porque en este momento tú vas a estar ahí. Yo voy a estar ahí delante del trono cantando este nuevo cántico a Dios, diciendo aquí: digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando el Señor dio a José, cuando el Señor habló a José acerca de lo que iba a suceder, solamente habló en sueños. A José no le apareció ningún ángel personalmente. A José le habló en puro sueño y él reconoció que era Dios hablando. Pero lo que sigue diciendo es así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor. Cuando Jesús nació, los ángeles se bajaron. ¿Para qué? Para adorar a quién. No era un niño simplemente, era el niño Jesús, era el Dios Emmanuel. Vinieron a adorar al Dios con nosotros. Y aquí también en Apocalipsis dice: oí la voz de muchos ángeles. Hay una canción del pastor Charlie que me encanta, que la tiene empolvada. Me gustaría que cantara sobre este pasaje más veces. Dice: y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En la Biblia Dios no permite que alabemos a ningún otro ser. En la Biblia dice: solo hay un Dios y solo a un Dios debemos adorar. Y en la Biblia, cuando Jesús nació, los ángeles vinieron a adorar al niño Jesús. Y aquí en Apocalipsis dice que en el trono de Dios está el Cordero y todos los ángeles y todos nosotros que vamos a llegar allá, y de toda lengua, pueblo y nación estaremos delante de Él, adorando a aquel que vino, nació como hombre y vino para morir por ti y por mí. Y allá nosotros lo adoraremos por el tiempo de los tiempos, por los siglos de los siglos, diciendo eso, amén, gloria a Dios. Aquí sigue diciendo: y a todo lo creado, versículo 13, Apocalipsis 5:13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuando alguien quiera decirte que Jesús fue solo la primera creación de Dios, cuando alguien quiera decirte a ti que Jesús fue creado por Dios y que no es Dios, tú puedes leer Juan 1 que dice: Él es Dios, el principio era el verbo y el verbo era Dios. Tú puedes leer Apocalipsis 5 que dice que los ángeles y todos adoramos al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. Amén, que vino a nacer
y morir por ti y por mí. Y hay muchas otras profecías que también hablan de Jesús, que Él tenía que ser la semente de David, que reyes lo visitarían. Y quiero terminar ese tiempo de palabra comentando esta parte muy importante. Abra su Biblia en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando habla mago, aquí no era divino. La traducción literal es mago, pero magorius, algo así, y eso venía de astrónomos, no astrólogo, astrónomo, que estudian las estrellas. Y ellos vinieron diciendo a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mire eso, ellos vinieron de lejos. Ellos estaban esperando, mirando las estrellas, que había un día profetizado que ellos iban a entender que era el día del nacimiento del rey Jesús. Y dice, oyendo eso, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, que Miqueas dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviando a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No quería adorar a Jesús, quería matarlo, y eso explica un poco más adelante. Pero aquí dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron su tesoro y le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra. Aquí nosotros vemos que fueron 3 tipos de regalos. Nosotros tenemos la tradición de saber que eran 3 reyes magos. La Biblia dice los reyes magos en plural, no eran 3, eran mucho más. Pero algo interesante aquí dice que ellos vieron la estrella y la siguieron. Y cuando la estrella se detuvo, ellos supieron que ahí era el lugar exacto donde Jesús había nacido. Ahora la gran pregunta: ¿por qué Herodes no supo? ¿Por qué la gente no supo? Porque no estaban siguiendo las señales, no estaban siguiendo la cosa que Dios tenía preparado. Nosotros tenemos todas las señales, como les hablé al principio, la profecía en ese libro. Yo le pregunto: ¿tú conoces las señales de su segunda venida? ¿Tú conoces? La Biblia dice que no sabemos el día ni la hora, pero vamos a saber los tiempos, el tiempo de su venida, dice la palabra. Y la palabra dice en Mateo 24 que Él está a las puertas esperando el día de su venida. Y nosotros debemos estar preparados para el día y la hora de su venida. No solo en teoría, porque la Biblia dice: ni todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos demonios. Y el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Entonces, hermano, es un tiempo que nosotros debemos cuidarnos, debemos andar en santidad, debemos andar en la presencia de Dios, debemos andar como cantamos la canción: puedes tener una Navidad todos los días de tu vida. Y quiero terminar con una oración. Aquí tú puedes leer, hay varios ejemplos más de profecía cumpliéndose en la palabra. Quiero llamar al grupo
Si ya también pueden llamar a los niños, ahora la presentación de los niños, si pueden, algún ojier que llame a los niños que vayan pasando. Aquí hay muchos ejemplos acerca de la venida del Señor también. Uno de ellos dice que cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabe, Proverbios 34, habla el nombre de Dios y dice que había un hijo. ¿Y cuál es el nombre del hijo? Emmanuel, y habla de una sola persona, de Dios. Tú puedes leer ahí en Proverbios 30, versículo 4. Isaías 43, 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién es nuestro Salvador? ¿Quién fue anunciado? Lo que esos niños de San Luis leyeron. Ha nacido hoy en Belén. ¿Quién? Jesús. ¿Quién? Nuestro Salvador. Si Jesús es nuestro Salvador, Isaías 43, 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué significa? Que Jehová y Jesús son uno, son el mismo Salvador. Amén. También dice Jeremías 23, 5 y 6 que el Mesías sería Dios y hombre al mismo tiempo. Amén. Yo quiero terminar invitándote a que te pongas de pie en ese tiempo, a que tú puedas repetir una oración y decir: Señor, yo quiero tener una Navidad todos los días. Yo quiero vivir todos los días como si fuera mi último día. Yo quiero vivir todos los días como si tú fueras a venir hoy, como si tú fueras a venir en el minuto siguiente. Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Cierren sus ojos en ese momento. Quiero que cada uno haga su oración propia. Quiero dar un minuto mientras ministra con el piano, que en ese minuto tú puedas decir de tu corazón. No quiero repetir una palabra, no quiero que tú simplemente repitas lo que yo diga, pero yo quiero que tú digas: Señor, yo quiero vivir una Navidad todos los días. Yo quiero vivir con Jesús en mi corazón todos los días. Dígalo al Señor. Abra tu corazón ahora en ese momento. Abra tu corazón. Dígale a Él lo que tú sientes en tu corazón. Dígale: Señor, yo quiero vivir como te agrada, Señor.